como lo dice el reglamento. Y la semana pasada... Saludos amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde la Asamblea Nacional en vivo. Vamos a escuchar al diputado Viallo Pilieri en representación de la fracción 16 de julio. Que ante la no presencia en el orden del día de declarar persona no grata a Rodríguez Zapatero, íbamos a solicitar la modificación del orden del día y que si era necesario también la votación nominal. De manera extraña, sorpresiva y lamentable, no hubo quórum y se suspendió la sesión. No podemos ni queremos entender qué ha sucedido cuando había tanto tema importante que debatir. Ahora bien, cubierto todas las instancias, hoy le anunciamos al país, todos, no solamente la fracción 16 de julio, sino muchos otros diputados que nos acompañan en la rueda de prensa y más allá, que vamos a volver a insistir en el tema de que se debata el caso de Rodríguez Zapatero y que si es necesario solicitar la modificación del orden del día y la votación nominal, y así Venezuela hoy sepa al final de la sesión quiénes integran la fracción Zapatero y quiénes integran la fracción Venezuela en el Parlamento Nacional. Por otro lado, también queremos, al igual que lo hizo el diputado Américo de Gracia, el diputado José Luis Pirela, solidarizarnos con la compañera líder nacional María Corina Machado, que nos extraña que el tema de la agresión contra ella y contra los colegas diputados Omar González y Juan Pablo García hoy no esté tampoco en el orden del día. Y aún más cuando esta amenaza en Upata, Estado Bolívar, fue una cobarde y planificada acción del régimen, pero que además se puede calificar como un acto de terrorismo político. Y pedimos que, al igual que el país se indignó con otros temas y que se indignó de manera pública con el atentado contra María Corina, hoy la Asamblea Nacional también emita juicio y emite opinión sobre el tema, porque el tema tendrá que ser llevado a instancias internacionales. Y por último, queremos ratificarle a la Unión Europea nuestra palabra de agradecimiento por su preocupación por Venezuela. Por supuesto que lo hacemos, pero que lo más importante para el pueblo de Venezuela de parte de la Unión Europea sería apoyar y acompañar todas y cada una de las acciones firmes y contundentes que ha tenido los países de nuestro hemisferio, de América y de la representación de la OEA. Y que quede muy claro que acá no respaldamos ni comisión ni grupo de contacto que pueda llevarnos a diálogo alguno, a conversación alguna y a negociación ninguna, porque lo único que aceptaremos nosotros los venezolanos es todo lo que signifique la salida del régimen lo más inmediato posible. Esa es la posición de la fracción 16 de julio, acompañado de los colegas y hermanos de la fracción de la Causa R y del Movimiento Progresista de Venezuela a través de José Luis Pirela. Diputado, la semana pasada, insisto, fue la falta de quórum. ¿Han tenido ustedes acceso a la lista de los diputados que vinieron la sesión pasada? Pues en la página, en el sitio web de la Asamblea no está colgada la asistencia. ¿Ustedes han podido saber quiénes fueron los que faltaron? Lastimosamente, no solamente no tenemos esa información, la cual la maneja con exclusividad la Secretaría y la directiva, porque tampoco hasta ahora, en este momento, conocemos el proyecto de acuerdo que aparentemente se va a tratar sobre el tema de la Unión Europea. Por lo tanto, esa respuesta, la más oportuna para darles la instancia de la Secretaría de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Diputado, su postura desde la fracción 16 de julio con respecto a las reiteradas denuncias de presencia del ELN en varios estados del país, estas últimas acciones que se han dado, los ataques a la Guardia Nacional. ¿Qué creen ustedes que se debe hacer desde el Parlamento Nacional? La fracción 16 de julio se hace total y absolutamente solidaria, y mejor explicación imposible de la que ha dado el diputado Américo de Gracia, y nos hacemos eco
de su denuncia, de su preocupación, de su exhorto y del trabajo que hay que hacer de aquí en adelante. ¿Usted se reunió nuevamente con la Junta Directiva, con jefe de fracción para tratar el tema Zapatero? Hemos tenido reuniones a través de nuestro jefe de fracción, de nuestra subjefe de fracción. Hemos tenido reuniones y conversaciones con el jefe de la fracción de la MUD, del subjefe de la fracción de la MUD, y nosotros hemos reiterado que este tema no es un capricho de la fracción, no es un capricho de la causa R, no es un capricho de José Luis Pirela, no es un capricho de muchos diputados que quiere expresarse para rechazar y para dejar claro de que Zapatero no tiene cualidad, no tiene condiciones para inmiscuirse en la problemática y en el conflicto que existe entre el pueblo de Venezuela y el régimen que gobierna. Por eso esas discusiones las hemos dado y nos sorprende aún que por cuarta semana consecutiva, a pesar de haber cubierto todas las instancias que indica el reglamento interior de debate, no se haya hecho. Al no hacerlo, hoy pediremos a través del compañero Omar González la modificación del orden del día y esperamos que la Asamblea Nacional se reivindique con el país y pueda darse este debate, porque si no, sencillamente hoy quedará claro que hay una fracción Zapatero y una fracción Venezuela. Diputado. También hay parlamentarios que han recomendado que que el debate sobre este tema se centre en la actuación de Rodríguez Zapatero y cómo le ha hecho daño a los procesos de diálogo en el país y no en la declaratoria de una persona no grata. ¿Ustedes dentro de la fracción han estudiado esa posibilidad? Nosotros hemos estudiado todas las posibilidades y nosotros el término en ocasiones es poco importante, esa exquisitez con respecto al término para nosotros es secundario. El tema de que el Ejecutivo tiene la única competencia para declarar persona no grata a una personalidad es falsa. Solo impera la exclusividad del Ejecutivo con respecto a persona no grata cuando se refiere a un diplomático. El caso de Zapatero no califica para esto. Por lo tanto, nosotros perfectamente podemos declararlo persona no grata o enemigo del pueblo de Venezuela o persona no deseada. El término no es lo importante. El término es que Zapatero no está calificado, está, mejor dicho, descalificado para ser agente que se siga inmiscuyendo en el conflicto de Venezuela contra el régimen y que siga alargando la agonía que está sufriendo el pueblo de Venezuela, que no consigue alimentos, que no consigue medicamentos, que no consigue atención en los hospitales, que tiene que trasladarse en perreras, que tiene que hacer largas colas para conseguir gas doméstico y que en definitiva también se le violan todos los derechos humanos de manera permanente. Muchas gracias. Escuchábamos declaraciones del diputado Biagio Pilieri, también pronunciándose por lo ocurrido en Amazonas y sobre esta negativa de incluir en el orden del día el debate sobre Rodríguez Zapatero para declararlo persona non grata el día de hoy. Ellos han insistido en que esta decisión de no incluir o se evidencia que hay factores que están todavía con el sector de apoyo del diálogo y de Rodríguez Zapatero. Ellos van a insistir, no han tenido acceso al listado de las personas que vinieron o de los diputados que vinieron la semana pasada, por lo que también se les dificulta saber quiénes fueron los inasistentes y qué fracciones no estarían de acuerdo. Vamos a escuchar en este momento al diputado Rommel Guzamán. Américo de Gracia. ¿Qué es lo que ocurre con Américo de Gracia? Américo de Gracia viene impulsando la denuncia que se ha venido suscitando en lo que es la parte de Bolívar y Amazonas. Nosotros, por supuesto, todos los diputados estamos a favor de que esta denuncia salga a la vía pública y que lo conozca todo el mundo. Quiero hablar prácticamente también del tema de Amazonas, la masacre que hubo de los 3 militares venezolanos acantonados en la comunidad picatonal en Puerto de Ayacucho, municipio de Atures. Cuando Padrino López exhorta al pueblo venezolano, pero prácticamente le está exhortando a los militares, a esos componentes, de que solamente fueron paramilitares. Nosotros queremos decirle en nombre de los pueblos indígenas
que no fueron paramilitares los que masacraron a nuestros venezolanos, fueron fuerzas subversivas del ELN y con disidencia de las FARC. Recordemos que las FARC abandonaron un porcentaje del territorio de Colombia y ahora ocupan más del 100% del territorio venezolano. Por lo tanto, creemos que Padrino López, cuando dice que fueron paramilitares, es porque se está escudando para responderle con los negocios que tiene con estos grupos y no quedar mal. Porque cuando nosotros vemos de cuando la guerrilla colombiana ataca a estas fuerzas militares, a otros componentes, quiere decir entonces que están negociando. La Guardia Nacional está negociando, no desde ahorita, está negociando con los subversivos paracos de Colombia, están negociando el oro, están negociando el diamante, están negociando el coltán, están negociando la nacionalidad, están negociando el territorio. Y ese es el gran negocio que tienen los militares venezolanos, producto para que se lleven todas las riquezas del territorio. No podemos dejar esto pasar. Estamos denunciando ante el mundo lo que está ocurriendo en el estado Amazonas. Es irrespeto para los pueblos indígenas y además tenemos información de cómo los guerrilleros, el ELN y su disidencia están entrenando dirigentes indígenas. Tenemos entendido que Picatonal, el Palmar de Galipero, Provincial, Pozón de Bavilla, hasta llegar al estado Bolívar por Parguas y Salto Maraca, está tomado por los campamentos irregulares del ELN y la disidencia de la FARC. Nosotros denunciamos toda esta delincuencia armada en nuestro territorio indígena y por lo tanto le exigimos al gobierno nacional que mande a sacar a la guerrilla de nuestro territorio. Por eso, Padrino López, usted tiene negocio con la guerrilla colombiana, ustedes metieron la guerrilla colombiana en territorio venezolano, así que ustedes tienen que pagar las consecuencias para que sean desalojadas estos irregulares de nuestro territorio indígena. Bien, escuchábamos declaraciones del diputado Rommel Guzamana sobre los hechos ocurridos en el estado Amazonas. Vamos a conversar en este momento con el diputado Américo de Gracia sobre las amenazas que recibió por parte del Ejecutivo Nacional, específicamente por parte de Nicolás Maduro. Diputado, estamos en vivo. Estas amenazas recibidas contra usted y contra el dirigente Andrés Velázquez, ¿a quién responsabiliza directamente de su integridad? ¿Al mismo Nicolás Maduro? Efectivamente, yo creo que el único responsable de estas amenazas de extinguirnos, de desaparecernos, tanto Andrés Velázquez, a la causa R como partido y Américo de Gracia, es Nicolás Maduro, aun cuando otros actores también pudieran aprovecharse de esta ocasión porque hemos desafiado muchos demonios en tanto y en cuanto lo que está en juego en el arco minero del Orinoco pone en peligro no solamente la naturaleza y a las etnias y al pueblo guayanés, y por supuesto yo me incluyo en él. Nosotros tenemos que de alguna manera elevar nuestra voz ante las instancias nacionales e internacionales. Yo tengo una medida cautelar que me protege. No obstante, yo sé que eso no es suficiente ni es necesario para el régimen. El régimen me ha quitado el pasaporte, me ha golpeado en este mismo hemiciclo, me expropió la radio, la emisora 95.5, se llevó todos los equipos, o sea, nos ha dejado prácticamente en la calle, pero aquí no se trata de jugar al héroe ni al valiente, aquí de lo que se trata es de ser útil y yo estoy defendiendo mi territorio, estoy defendiendo mi gente, estoy defendiendo mi estado, mi naturaleza, mi parque, mis ríos y por supuesto a mis electores que están en esa región de Guayana. No en balde, fui el diputado más votado del estado Bolívar ya en 2 periodos constitucionales, incluso estando Chávez vivo, nosotros le ganamos el circuito siendo el diputado más votado con más del 52%. De modo que yo tengo un compromiso muy grande con Guayana y no me puedo deshacer de él y por supuesto que las amenazas que pudieran hacer en nuestra contra no van a detener tampoco nuestra intención de salir adelante en esto. Yo no ando armado. Yo no tengo armamentos, nunca he usado armamento, no pienso usar armamento, no uso guardaespaldas, no uso escoltas, no tengo chofer, ni tengo materiales
fortuna encima ni nada por el estilo. O sea que si alguna tramoya pretenden armar, yo quiero responsabilizar directamente a el señor Maduro, quien fue el ejecutor de la amenaza. Diputado, ustedes han hecho en reiteradas oportunidades denuncias sobre la presencia del ELN, no solamente en el estado Bolívar, sino también en Amazonas, en todo lo que tiene que ver con el arco minero y en toda la zona fronteriza venezolana. ¿Cuál es la situación real con el ELN en las fronteras venezolanas, en el estado Bolívar, en el estado Amazonas? Que son unos operadores del régimen, que son elementos que los utilizan como factores de recaudación, como recaudación de oro. Es a quienes el pequeño minero le paga el diezmo, el 10% de lo que recaudan, pero después ese mismo minero tiene que venderle al ELN el oro que le queda al precio que diga el ELN, y posteriormente el ELN se lo transfiere a los enchufados al Banco Central, y el Banco Central entonces lo contrabandea, como ha dicho la Comisión del Tesoro, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hacia Turquía. Pero el ELN es un operador financiero y militar y tiene otras misiones como la de resguardar ante cualquier agresión que puedan hacer países vecinos, llámese Guyana, llámese Brasil o llámese Colombia, contra el régimen de Nicolás Maduro, y que por supuesto estos tengan un efecto de infantería. Y por otro lado, el ELN usa eso como una fuente de ingresos para mantener un ejército irregular que opera no solamente en Venezuela, sino también en Colombia, que sobrepasa los 30.000 hombres y que, por supuesto, se alimentan del coltán, del diamante, del oro, de la cocaína, de la extorsión, del tráfico y de los secuestros. ¿Pudiésemos decir que este es un brazo armado para mantener al actual régimen? Correcto, y yo creo que eso está dentro de la contratación que hizo el régimen junto con el ELN y junto con la FARC. Los tienen como héroes, los tienen como aliados y los tienen como socios en una actividad mercantil clandestina, como es el caso de la actividad aurífera, que no cumple con ningún parámetro. Y cuando digo clandestina, estoy hablando y utilizando el término correcto, porque para hacer explotación de minería en Venezuela, de acuerdo a la Constitución, se requiere tener concesiones, y ninguna de esas operadoras, salvo Minerven, que es una empresa del Estado ubicada en el Callao, tiene concesiones aprobadas de acuerdo a la Constitución, que todas tienen que pasar, por cierto, por aquí, por la Asamblea Nacional, y no han pasado. Si esto es así, si hay un acuerdo, ¿por qué los recientes enfrentamientos entre el ELN y la Guardia Nacional, previamente en el estado Zulia, con funcionarios del ejército cuando murieron, aquellos funcionarios con minas antipersonales? ¿Por qué estos enfrentamientos si son un grupo que estaría trabajando de forma aliada, como usted lo dice? La pregunta es pertinente, la pregunta es inteligente y la pregunta es correcta. ¿Por qué es correcta? Porque eso demuestra que dentro de las Fuerzas Armadas no todo está perdido, y que sí hay oficiales dentro de nuestras Fuerzas Armadas que entienden cuál es su rol constitucional y que desafían con su propia vida, como en efecto lo han hecho, al régimen, demostrando y poniendo en evidencia y poniendo sobre el tapete que hay elementos de la guerrilla colombiana, como es el caso del ELN, dentro de nuestro territorio. Y eso, dentro de todo lo malo que significa esta tragedia, es un signo positivo, porque nos hace pensar que no todo en las Fuerzas Armadas está perdido y que sí hay oficiales dentro de nuestras Fuerzas Armadas que quieren cumplir con la Constitución, que no están de acuerdo con esta entrega y con esta violación de la soberanía. Diputado, y ayer el ministro de la Defensa, Padrino López, aseguraba que esto es consecuencia del conflicto colombiano y no asumía pues que quizás es un tema de que se ha dejado violar la soberanía nacional. ¿Qué posición tienen ustedes al respecto? Igual que hablaban de bandas armadas, de bandas violentas y no de factores guerrilleros. Las bandas armadas existen y son planes. Aquí no hay paramilitares, por lo menos que yo sepa. Aquí lo que hay es guerrilla y pranes, y ambos han sido armados por el gobierno nacional. Otro, ningún presidente constitucional en Venezuela antes de Chávez había hablado, Chávez y Maduro, habían hablado del ELN y de la FARC y se habían dirigido a ellos como aliados, ni los habían recibido en Miraflores, ni le ponían alfombra roja. O sea, de modo que sí hay un cambio de seña. Y por otro lado,
Obviamente que está comprometido el régimen en esto cuando reciben a Rodrigo Granda, cuando le levantan monumentos, por ejemplo, a Marulanda en distintas partes del país, de la ciudad, de distintas ciudades de Venezuela, y que por supuesto los tienen en este caso como unos aliados dentro. Todo el mundo sabe que el jefe del ELN, por ejemplo, en Venezuela vive en 23 de enero. Que se hospeda en 23 de enero, aquí en Caracas, en el corazón de Venezuela, que le he dicho, y lo decía ahorita en la rueda de prensa, y se lo digo a Maduro y se lo digo a Padrino, ustedes quieren ver dónde vive el Jairo en Guayana, los llevo al bosque, al lote boscoso de Bochinche, en la serranía de Imataca, que era propiedad de la familia Félix Hernández, de Aserraderos Hermanos Hernández. Las casas que están ocupadas allí están ocupadas por el ELN en ese lote boscoso. Diputado, ¿y a qué se enfrenta la población de Apure, Bolívar, Amazonas, los venezolanos que están allí? ¿Se va a repetir el temor, el terror colombiano cuando ni siquiera podían estar dentro de sus casas? Bueno, fíjate tú la gran tragedia que estamos heredando de toda esta pasantía de 20 años del régimen en el gobierno. O sea, no estamos hablando de ciudades fronterizas con Colombia, porque Bochinche, el municipio Sifonte y Tumeremo no queda en frontera con Colombia, queda en fronteras con Guyana. ¿Cómo es que llegan allí? ¿Cómo es que llegan a Parguasa? ¿Cómo es que llegan al corazón de San Vicente de Paúl, que queda prácticamente en el centro del municipio cedeño, cuya capital es Caicara del Orinoco, sin el aval del gobierno, habiendo allí un puesto de la Guardia Nacional? Aquí hay un trasfondo mucho más delicado y mucho más peligroso. Fíjense ustedes lo que les ha costado a Colombia extirpar ese cáncer. Más de 60 años prácticamente de guerra civil y no han podido. Ahora imagínense ustedes lo que vamos a heredar los venezolanos luego que salgamos de la dictadura de Nicolás Maduro. Y con respecto a su seguridad, diputado, o sea, usted fue agredido acá mismo en los jardines del Parlamento. Usted hablaba que no tiene escoltas, no lo va a contratar, pero hemos visto las actuaciones últimas de los funcionarios, el mismo caso del concejal Albán. ¿No tiene miedo usted de su vida? Por supuesto que tenemos miedo. Yo todos los días me levanto con miedo de perder la vida, de ser agredido, pero también todos los días me levanto con la disposición de domar ese miedo. Yo no quiero ser héroe ni mártir, yo lo que quiero es ser útil. Ahora, yo entiendo que este es el rol que yo escogí en mi vida desde que tengo 14 años de edad. Yo estoy en la política desde muy joven, de modo que yo no voy a abandonar esto. Siempre he defendido a Guayana, a mi pueblo, a mi gente, a los trabajadores, a las etnias indígenas, al ambiente. No lo voy a dejar de hacer ahora por estas amenazas que estamos viviendo. Y por supuesto, seguimos responsabilizando al régimen de esto. Y un elemento, yo sí creo de verdad, y lo digo con profunda convicción, que Venezuela vale la pena lo que estamos haciendo y que vale la pena ver el final de esta película, que no es otro que ver una Venezuela y una república distinta a la que hoy tenemos. Muchísimas gracias. Conversábamos con el diputado Américo de Gracia sobre estas amenazas que recibió por parte de Nicolás Maduro, él y el dirigente de la causa R, Andrés Velázquez, luego de que denunciaran la presencia de grupos irregulares del ELN en Ciudad Bolívar y en todos estados como Apure, Amazonas. También hacía referencia en que lo único que, o lo que le pudiera ocurrir en contra de su vida, el único responsable es Nicolás Maduro, pues son los que han permitido que estos grupos irregulares estén en territorio venezolano y que no solamente trafiquen con el oro del arco minero, sino que también estén sometiendo a la población. Rechazaba lo ocurrido en el estado Amazonas, pero aseguró que a pesar de las amenazas va a seguir trabajando por el estado Bolívar, porque esta es su tarea como diputado. Nosotros nos encontramos en el Parlamento Nacional el día de hoy, martes 6 de noviembre, se desarrolla la sesión ordinaria en la que hay 5 puntos en la agenda del orden del día. Entre los puntos está un debate sobre la soberanía y el territorio nacional. También habrá un debate sobre la persecución contra el diputado Freddy Guevara, asilado en la Embajada de Chile desde hace un año. También entre los puntos habrá un debate sobre el nombramiento inconstitucional de Elvis Amoroso como Contralor de la República y también un rechazo al
el presupuesto nacional aprobado también por la Asamblea Constituyente. Una vez más, no fue incluido en la agenda del orden del día el debate sobre la declaración de persona non grata a Rodríguez Zapatero. Ante esto, la fracción 16 de julio insistió en que nuevamente va a solicitar como un punto de información incluir esto en el debate y espera que no se declare la sesión, no se realice la sesión por falta de quórum, tal como sucedió la semana pasada. Ellos insisten en que van a solicitarlo nuevamente y a pedir una votación nominal para conocer qué diputados están a favor y en contra del debate. También reiteraban que la Asamblea Nacional sí tiene facultades para declarar persona non grata, que es el Ejecutivo el que puede o tiene la exclusividad solo cuando se trata de funcionarios diplomáticos, y en este caso Rodríguez Zapatero no cumple ese rol, es lo que explicaba la fracción 16 de julio. Hasta ahora, la fracción no ha podido conocer la lista de asistencia del martes pasado de quiénes fueron los parlamentarios que vinieron a la sesión que fue suspendida. Nosotros intentamos conseguir la lista en Secretaría, donde debería reposar el documento. Sin embargo, nos indicaron que es la subsecretaría quien debería tener la lista, por lo que vamos a intentar nuevamente conocer la lista de los diputados que vinieron la semana pasada. Y también es importante destacar que en el sitio web de la Asamblea Nacional no se publica la lista de asistencia desde el mes de agosto, por lo que también es imposible conocer quiénes vinieron la semana pasada. Este es todo más o menos el panorama acá en el Parlamento Nacional. La fracción 16 de julio, por un lado, pidiendo que se incluya el debate sobre Rodríguez Zapatero, y por otro lado se tiene la no inclusión en la agenda del orden del día. Aseguran que ellos han conversado con la presidencia y que han insistido en que esta pueda ser incluida en este debate y declarar de una vez por todas no grato a Zapatero y no insistir en el proceso de diálogo que no están apoyando. Ya cuando son las 11:22 acá en Caracas, Venezuela, nosotros vamos a despedir este contacto. Ya en breves minutos estaría comenzando esta sesión ordinaria del martes 6 de noviembre. Nosotros seguiremos transmitiendo, como siempre, en vivo desde acá, desde BPI TV. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón, para BPI TV. No dejes que nadie te lo cuente. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.